A ver, repasemos un poco. Ingresé a la facultad en el 71, me recibí en el 79, y sí, ya en el 80, 82 y después 84 ya empecé a trabajar como médico forense. Pero del 80 al 84 hice el posgrado y trabajaba como autopsista, que es un poco el que maneja la práctica de la autopsia, y después ya fui forense titular del 84 en adelante, hasta que me jubilé. Ahora estoy jubilado. Está jubilado y está, no en la docencia sigo, sí. Porque hay una cosa muy interesante, que es que uno se puede jubilar de la profesión, pero no excluye la posibilidad de seguir dando clases. Y enseñando a las futuras generaciones, sí. ¿No? Con el bagaje de conocimientos que tiene. Y bueno, yo siempre pienso que el docente debe ser generoso y no guardarse las cosas que ha adquirido, su experiencia, su conocimiento, y brindarlo a las nuevas generaciones. Aunque tampoco debe ser una persona, digamos, intransigente, y debe estar actualizado, y muchas veces se aprende de los estudiantes, es un ida y vuelta. Uno aporta lo que puede, pero es un eterno aprendiz. Siempre hay que seguir aprendiendo. Doctor, el tema de la medicina legal, que es un tema muy muy difícil, ¿no? Porque de los peritos, diría yo también, sí, ¿no? Los peritos que es muy abarcativo, porque tiene distintos tipos de peritos, sí. Pero teniendo en cuenta, bueno, su trayectoria, estamos hablando de prácticamente más de 40 años, sí. ¿Han habido avances en la materia de medicina legal en el país? Sí, claro, porque yo recuerdo a mis viejos profesores, aquellos 5 médicos forenses de Montevideo, Arzuaga, Ríos, Pupo, Mesa, Escandrollo, y cómo trabajaban. Era prácticamente algo artesanal, no contaban con la tecnología que hay hoy en día, ni con descubrimientos que ha habido. La medicina avanza a pasos agigantados, avanza. De cualquier forma, hay que estar siempre advertido de que la búsqueda de la verdad es permanente, porque ni siquiera la verdad científica es absoluta, va cambiando con cosas increíbles. Por ejemplo, hace pocos años comer más de 2 huevos por día te subía el colesterol. Recién hablábamos de eso. Ahora puedes comer todo lo que quieras, sí, porque es buenísimo. Recién hablábamos de eso. O sea, doctor, que las verdades, aún las médicas, cambian. Doctor, usted recién un tema que es fascinante, el tema de los avances y la tecnología. Lo hemos charlado alguna otra vez aquí en nuestros micrófonos, cuando uno mira esas series americanas que parece que un cuerpo hasta pueden saber las últimas palabras que dijo, por poco, ¿no? Y es cierto, usted en aquel momento nos decía que algunas cosas parten un poco de la fantasía, pero otras cosas son reales. Es cierto que existen los avances. Ahora, la medicina forense en nuestro país no sigue siendo todavía un poco artesanal, sí. Escasa en recursos humanos, escasa en materiales, en espacios para trabajar. Nosotros lo vivimos con la oficina forense aquí en nuestro departamento. Sí, claro. Es tal cual. Vamos por partes, como hacer forense. Como sí, es así, sigue siendo bastante artesanal. Por lo pronto, especialistas, y seremos alrededor de 13, 15 en todo el país, con el posgrado terminado, con el título de médico legista que da la universidad. Después, con el cargo de forense del Poder Judicial, puede ser que haya algunos más, pero no todos tienen el posgrado. De hecho, había muchos que antiguamente eran médicos de policía, que se les daba la tarea forense. Aquí hay un histórico que fue Mario Escaso. Le iba a decir, el doctor Escaso. Era el médico de la policía. Exacto. Estoy hablando del padre de los médicos. De los Escasos actuales. Los Escasos actuales, claro. Pero sí, de Mario, Alberto y Leandro. Dejó su marca, ¿no? Sí. Bueno, después la Suprema Corte
abrió cargos de forenses judiciales, por lo menos uno por departamento y algunos departamentos más de uno. Pero faltan especialistas. Faltan recursos materiales, sí, económicos, ni que hablar, porque a veces hay que estar trabajando en más de una especialidad. Son pocos los que se dedican plenamente a la medicina forense. Yo pude dedicarme bastante plenamente. Con todo seguí ejerciendo medicina general para no abandonar totalmente el ejercicio con los pacientes que me gustaba. Lo económico, lo material, las morgues. Recuerdo a Julio Macedo también. Ya que estamos en Maldonado, vamos a hacerle un homenaje a Julio. Julio, ya medio de veterano, dio concurso para el cargo de médico forense que se habían abierto en Maldonado. Me acuerdo que dio él y Ventura, y entra Julio de forense y me dice, los muertos están apilados en la morgue del hospital, que es una cosa vergonzante. Ni que hablar que si el cónsul de la Argentina viene a ver un coterráneo y ve esto, es espantoso, pero espantoso también para todos nosotros. Entonces sería con Burgueño, pero empezó a hablar con el intendente. Sí, era la época de Burgueño. Para ver si se podía hacer una morgue en convenio con la intendencia. Se logró esa que está al costado del cementerio. Sí, ya ahí ya era la época de Antía, el primer gobierno de Antía. Ya era con Antía. Un poco a contramano del movimiento mundial, de que las morgues se iniciaron en los cementerios, o muchas, y luego pasaron al ambiente universitario, que el ambiente universitario le da la perfecciona, mejora la calidad de la investigación. Acá hubo que hacer un poco al revés, del hospital irse al cementerio porque el hospital estaba muy mal. Y acá hemos tenido quejas, por ejemplo, con el servicio de limpieza. No puede ser que una morgue pase el servicio de limpieza un día o 2 días de la semana, una morgue. Sí. Estamos hablando de cuerpos, de sangre. Y todavía Maldonado está bien, porque esas morgues salían, pero fíjense en otros lugares del país, donde no hay cámaras de refrigeración, etcétera. Así que sí, falta mucho. Nosotros el año pasado o el otro estuvimos en San Pablo y, para citar a alguien de acá de la región, algo de la región, y en San Pablo, por ejemplo, tienen un tomógrafo a la entrada de la morgue. Ya empiezan a hacer lo que se llama la autopsia virtual, es decir, una tomografía para ir más guiados a veces. No es que no hagan después la disección, pero ya van guiados por lo que se encontró en la imagenología. Y después se pueden hacer modelos tridimensionales, como vemos en las películas. Se pueden hacer modelos tridimensionales en los accidentes de tránsito. ¿Cómo fue esta lesión? ¿Fue con cabeza móvil? ¿Fue con cabeza quieta? ¿Fue un golpe que recibió en el cráneo? ¿O se proyectó? ¿Salió despedido? Bueno, ni que hablar en los siniestros de tránsito, pero también los homicidios. Así que se puede avanzar mucho. Aquello de que los cuerpos hablan, ¿no? Claro. Fíjense que esa frase, que yo creo que la primera vez que la oí o que la vi fue en el libro de un autor francés de Estrasburgo, allá cerca de Alemania, Camilo Leopoldo Simonin, que decía: el arte de hacer la autopsia es hacer hablar al cadáver. Y tenía muy poca tecnología, pero era los hallazgos, la interpretación. Esa etapa es muy linda, ¿no? La etapa puede ser también en personas vivas, en personas, digamos, no solo las autopsias, en personas, violencias sexuales, violencias de género, cualquier tipo de violencia interpersonal, donde los hallazgos se pueden cotejar muchas veces con los testimonios o con lo que se presume, o con lo que ahora también quedó filmado. Sí, las propias simulaciones de delito. Y puede haber simulación. Sí, yo había escrito un capítulo en el libro mío que el año pasado, por ahí por agosto del 2024, sacamos la segunda edición, puse el capítulo de simulación médica, y que no es solo en la medicina de seguros, porque muchos buscan mayor renta o licencias o esto, simulando o exagerando cosas reales, pero las exageran. Las puede sobresimular. Bueno,
la simulación pura, que es como un fraude, como una mentira, pero también hay que verla con un sentido comprensivo. Yo encontré, cuando estaba preparando el capítulo de simulación, una definición que me encantó, que es de aquel famoso criminólogo argentino José Ingenieros. Y José Ingenieros dice en ese artículo que la simulación es la forma adaptativa a las adversidades de la vida. Entonces era una mirada más comprensiva. No es que hace un fraude, que engaña, una engaña pichanga, sino que por algo simula, o porque su lugar de trabajo es muy adverso y no quiere volver a ir, o porque determinadas circunstancias lo llevan a tener que tratar de conseguir una renta. O sea, la simulación es un tema también apasionante. O sea, no solo el forense trabaja con cadáveres, con autopsias, sino también en estos aspectos de la medicina, de los seguros, de la medicina del tránsito, de la medicina sexológica o ginecológica, de la pediatría. Prácticamente es un médico generalista porque ve todas las especialidades con una mirada hacia la causa violenta y para asesorar en mi época era el juez, ahora se asesora al fiscal o a la parte. Doctor, lo interrumpo ahí. Sí. Porque generalmente los forenses... Sí, yo me pongo a hablar y me entusiasmo. Los forenses asesoran o le dan las pistas necesarias, los informes. En este caso, después que cambió el Código del Proceso Penal, el CPP... Eso es importante. Exacto. Pero también los privados están recurriendo, porque nosotros hacemos entrevistas con abogados y dicen, contratamos un perito para tal hecho, para tal otro, vamos a tener informe de nuestro perito. Exacto. Que también converge después la investigación, se suma a la investigación que realiza la Fiscalía. Eso antes como que no existía. No, antes el juez pedía una pericia o asignaba un perito. Era un perito oficial y pocas veces la parte traía su perito. Eso está bueno ahora, que a veces la parte también tiene derecho a traer sus pruebas, sus peritajes. Quizás todavía no hay un adecuado equilibrio entre, por lo menos a nivel del fiscal, a nivel oficial, que el fiscal recurre al Instituto Técnico Forense y a los peritos oficiales, y la parte recurre más a peritos contratados, privados. No tienen un acceso tan fácil como el fiscal al perito oficial, al forense, por ejemplo, a las autopsias hechas por el forense. Claro. A mí me preguntaron, ¿y el abogado y la parte puede concurrir a la autopsia? Por supuesto, porque el nuevo código permite que haya más paridad en los derechos de uno y otro. Exactamente. Después de todo, el fiscal pasa a ser una parte también. Claro. Y justamente hablando de los peritos, más que nada en la medicina legal, siempre hay carencia. Hace poco en Montevideo yo leía una especialista en la materia, un congreso, creo que fue el año pasado. Una jornada que hubo. Sí. Que decían, que había que preparar, que había carencia de peritos, y más que nada en la medicina legal, ¿no? Bueno, Maldonado, sin ir más lejos, tuvo tiempo, después del último forense que se jubiló o estaba de licencia. Y estuvo Macedo, que falleció, después Ventura, que se jubiló, creo. Se jubiló Ventura, después hubo otro, que ahora se me escapa el nombre. Mozo. El doctor Mozo, y de ahí incluso... Se jubiló el año pasado. El año pasado también. Y ahí hubo un paréntesis hasta que aparecieron, creo que, 2 doctoras para cubrir, pero en el medio... Está Silvia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el apellido? Sí, hay una que estuvo haciendo el posgrado. ¿Sí? Pero en ese interín hubo carencia y se llevaban a Rocha o a... no sé si como Montevideo para poder hacer las pericias forenses, ¿no? Sí. Es decir, como que no hay
O se puede nombrar a cualquier médico, pero no es el especialista tampoco. Claro. Sí, en una época, como usted decía, sí, el caso al de policía, claro, que era el médico de la policía, que durante muchos años desarrolló esa tarea con un policía de ayudante. Pero a veces la prueba es muy importante para el esclarecimiento de los hechos, la prueba pericial. Claro. Debe ser la prueba más importante muchas veces. Claro. Porque la testimonial, los testigos, bueno... La documental la pericial es científica. Es científica, claro. Tendría que ser siempre científica. Lo traigo ya porque que si no falla después. Claro. Yo me estoy acordando de cosas históricas. Matan a el presidente, el único magnicidio que tenemos en ejercicio de la presidencia, Juan Iriarte Borda. Sale de ahí del Tedeum de la catedral, y cuando está pasando más o menos por el Club Uruguay, ahí por la calle Sarandí, recibe un atentado. Un tiro que lo detienen, lo pueden... Avelino Arredondo se llamaba. Al agresor. No se hizo autopsia. Fíjense a qué voy, a esto. Cuando falta la autopsia. Entonces, Luis Melián Lafinur, que era el abogado de Avelino Arredondo, pide un par de informes de Alfredo Navarro y de otro connotado cirujano. Y claro, ellos dicen, y no sabemos si ingresó la bala. Le pegó así en el pecho. ¿Estará adentro? Nadie abrió el cuerpo. Entonces aquí que la defensa hace hincapié en eso, que capaz que tenía un problema cardíaco y que el susto frente al disparo, la muerte por susto prácticamente, y que la bala no sabemos si le entró. Sí, la bala... Y ahí quedó la incógnita. Claro, si la bala causó daño a los órganos... O si sería importante saberlo. Claro. Pero alguien me ha preguntado, ¿pero ya se hacían autopsias? Sí, ya se habían hecho, se había hecho la de La Valleja, se había hecho la de Garzón, la de Eugenio Garzón. O sea que ya se habían hecho. Pero no sé por qué ahí, en esa circunstancia, no se hizo. Doctor, y yo digo, a través de estos años del conocimiento que tenemos de usted, digo, y hemos hablado de muchas oportunidades, me acuerdo de muchos casos que usted tuvo, sonados casos, ¿no? Si lo recuerdo, bueno, tal vez el más sonado. Acá creo que uno de los últimos casos los que yo hablé con usted, es decir, que usted vino a la escena del hecho, estaba con el doctor Macedo, me acuerdo que las cámaras, todos los micrófonos, yo caminé 3 cuadras, me quedé a las 3 cuadras y hablamos largo y tendido con usted, con el doctor Macedo, porque claro, en el ruido periodístico del momento que no dice nada, después tranquilo usted. ¿Y se acuerda cuál fue? Natalia Martínez, en el Club del Lago, cuando apareció el cuerpo. Pobre, Natalia Martínez Bengoa, sí. Me acuerdo que hablamos. Sí. Ese, yo recuerdo ese, tengo otro, pero me estaba acordando del caso Goncalves, que usted trabajó con el juez William Corujo. Con Corujo, sí. Con William Corujo, y que fue uno de los casos tal vez más sonados. En el de Natalia me acuerdo que me llamó la doctora López, que estaba de jefa de policía, exacto. Que había aparecido el cuerpo, y yo estaba acá cerca, estaba en Punta Negra, y le digo, voy para ahí, doctora. Yo estaba de director del servicio forense. Del Instituto Técnico Forense. No tenía por qué haber venido. Pero me acordé de una frase de mi viejo que decía, que puede lo más, puede lo menos. Entonces, siendo director, yo puedo actuar como forense. Y le dije a Julio Macedo, no tenés problema que vaya, porque él era el médico forense. Dice, todo lo contrario, Guido, si venís, hacemos una junta y bla, 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 bla. Bueno, y estuve en el caso. Estuvo en el terreno. Me acuerdo, tratando de levantar el cuerpo sin moverlo. Exacto. Pusimos una tabla por debajo y lo llevamos para Montevideo para examinarlo en la morgue allá con mayores garantías de todo. Claro. Sí. Me acuerdo de ese caso porque después de que salieron o sea, lo que le llamamos el levantamiento del cadáver, el lugar del hecho. Había un gran criminólogo francés
dos cosas me evocó esta anécdota suya. Un gran criminólogo francés, Alexandre Lacassagne, que decía que la autopsia del crimen, ahí hay una cosa muy peculiar, que no era la autopsia del cadáver, la autopsia del crimen, o sea, el analizar toda la escena, comenzaba en el lugar del hecho. Y eso es muy importante, y eso, un poco referido a la pregunta que usted me hacía de cómo estábamos, se ha perdido un poco. Ya no, yo veo que en la época que a mí me tocaba actuar íbamos mucho al lugar del hecho, ahora no se va tanto al lugar del hecho. Ahora pide que le levanten y le traigan el cuerpo. Claro. Y se pierde ese concepto de Lacassagne que decía, comienza la autopsia del crimen, comienza en el lugar del hecho, o en el lugar del hallazgo, mejor, porque a veces no es ahí, porque no es la misma escena. Sí, claro, lo pueden haber trasladado. Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, alguien me dijo, claro, fuiste porque era un caso sonado, un caso importante. Digo, mira, yo tuve un profesor, Guaymirán Ríos Bruno, que le decíamos el Chumbo Ríos, que fue director de emergencia clínica, director del hospital policial, un magnífico profesor y médico forense, que entre las enseñanzas que me dejó una fue que decía, no hay casos sencillos, eso es que la gente dice, dale, hacé lo que, este facilongo, lo haces de taquito, vos que sabés, no hay casos sencillos, hasta el más sencillo te puede complicar la vida, tenés que tomar a todos los casos con seriedad y con ciencia y con conciencia, hace un juego de palabras, conciencia con conciencia. Así que esa es un poco Macedo era de postura. Yo recuerdo Macedo y el doctor Mozo también, ir a la escena, a ver el cuerpo. Sí. Yo me acuerdo. Julio hacía eso. Julio era muy, incluso acá un sonado. Y hacía un informe de la escena. Sí, del entorno. De Martínez Bengoa, de Natalia, él me mandó un borrador, un proyecto de informe de todo lo que habíamos visto en la escena, que estaba estupendo, estaba bárbaro. Yo aporté poco a eso, porque él ya lo había escrito, y después sí, el otro informe que era el del examen del cuerpo. Doctor, desde el lugar de su experiencia, hemos hablado de muchos casos, fundamentalmente donde hay una especie de conjunción entre agresión y agredido, que termina con una muerte, pero justamente hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental, esa salud mental que lamentablemente, permanentemente, casi sin solución de continuidad, nos genera los episodios de autoeliminación, claro, a los que un forense también tiene que existir. Y en la charla usted mencionaba datos muy interesantes, como por ejemplo las formas y los no sé si decirlo entre comillas, los costumbrismos que existen según la zona del país, inclusive, porque estamos tan acostumbrados a ver, por ejemplo, no sé, se habla tanto de castillos, por ejemplo, en el tema de la autoeliminación. Digo, ¿qué le marca su experiencia al respecto en materia de suicidio? Y en Maldonado ha venido en aumento el tema de la autoeliminación. No era de los departamentos que tenían más índice de suicidio, pero ahora, yo no sé si es por la población migrante que ha venido mucha gente a trabajar a Maldonado, no sé, el desarraigo, porque el suicidio es multicausal. Justo hoy lo hablamos en la mesa, discúlpeme que lo corto un segundo, porque si no fue... desde su experiencia, ¿a usted le parece que de esto hay que hablar, o como en las viejas épocas no hay que omitir? Porque hay como diferencias en los especialistas. Yo lo planteaba hoy, le agrego a lo de Diego, yo planteaba mi discrepancia, porque en mi época, por una cuestión ética, no se hablaba de los suicidios, no divulgábamos. Yo digo, por ejemplo, viendo las reglas de trabajo de Radio Sarandí, de las radios en las cuales trabajé, no hay una norma escrita, pero era una norma de conducta, ¿no? Sí, que puede estar en el no me sale la palabra, en el manual de procedimiento, de cómo tratar un tema o cómo llamar la ética periodística. Exacto. La verdad que yo no estoy muy ducho, o muy, no sé bien para contestar eso, ¿no? Por un lado, hay conductas humanas, la conducta humana suele ser bastante contagiosa, o sea que ahí hay que poner una advertencia, ¿no? Hay conductas contagiosas. La moda lleva a usar determinado tipo de prenda y todos se la compran, o
o se hace tal cosa y toda la muchachada todo hace lo mismo, fumar, etcétera, etcétera. Así que hay conductas contagiosas. Si se puede contagiar esta conducta, a mí me parecería que no, que hay que tener una alteración importante a nivel emocional y mental. Por lo tanto se podría hablar, pero hay que hablar con prudencia, con cierta guardando una línea de respeto. Sí, un respeto, ¿verdad? Me parece. Esa es mi postura. Entonces, hablando, por ejemplo, de cifras, de hechos, pero con mucha objetividad y con mucha prudencia. Usted hablaba de las formas también, sí, según la zona, yo le planteaba. Porque el forense, ¿por qué tiene que ver con esto? Y porque muchas veces plantea la duda si es suicidio o es homicidio o es accidente. Son las muertes violentas. Algunas incluso permanecen en la duda. Permanecen. Algunas pueden tener un grupo forense que opina una cosa y un grupo que opina otra, como el caso Nisman. Claro. Hay quien opina que fue suicidio, hay quien opina que fue homicidio, y hay otros que opinan que fue suicidio inducido o presionado a suicidarse, que es más o menos como un homicidio, como un homicidio por la propia mano de la víctima. Pero otros casos, por ejemplo, no hay que ir al lugar del hecho o al lugar donde aparece el cuerpo, etcétera, la escena, no hay que ir ya pensando que se trata de un suicidio, porque si no, no vamos a descubrir o a comprobar nunca un homicidio. No se puede prejuzgar, claro, en estos casos. Claro, yo me acuerdo del caso de Villanueva Saravia, que todo el mundo iba a ver el suicidio de Villanueva. No hablen de suicidio. Al final, después veremos si fue suicidio. Vamos a ver la muerte de Villanueva Saravia, que fue. Bueno, parecería que todo después indicaba que habría sido suicidio. Pero siempre queda un porcentaje, aunque sea mínimo, de duda. Claro. Por ejemplo, los padres suelen bastante negar el suicidio de un hijo. Porque también ahí puede haber un sentimiento muy especial, hasta cargarse de culpas, etcétera, que habré hecho yo que no pude evitarlo. Entonces hay cuestiones muy delicadas en esto del suicidio. Uruguay tiene una alta tasa de suicidio, la más alta de América Latina. Parecería que Cuba tiene la más alta y segundo Uruguay. Guyana también tiene muy alta, pero de Guyana sabemos poco. Lo que pasa es que hubo una tasa altísima cuando aquel loco como un pastor indujo un suicidio en masa. En masa, sí. Bueno, Uruguay tiene una alta tasa. Y en el interior hay departamentos que están señalados con más altas tasas. Y yo les decía, Maldonado como que creció también. Ahora, ¿cuál es la causa? Puede ser salud mental, pero no creo que todo sea salud mental. Puede haber factores sociales, puede haber factores genéticos, se han estudiado factores genéticos, se ha hablado de déficit de serotonina, una enzima que hay en el cerebro que tiene que ver con el estado del humor. Se han estudiado, porque hay familias. Entonces, ¿en la familia qué es? ¿Es una imitación de conducta? ¿Es una valoración de que no está mal? ¿O es un factor genético? Así que da para... Usted nos mencionaba en la pausa esto de las formas en que las personas terminan tomando esta decisión, y que nos decía que en el interior se da mucho el tema del ahorcamiento. De la suspensión o ahorcamiento, sí, esa es una característica común a Río Grande del Sur, a algunas provincias argentinas del litoral y al Uruguay. Tanto que hay una antropóloga de Porto Alegre que habla de la cultura gaucha, en que se pasa el lazo, porque son masculinos, predomina el sexo masculino, predomina después de la quinta década, por ahí, cuando ya baja, digamos, sus condiciones físicas para el trabajo de campo, etcétera, y quizás cuando no se sentían útiles, se deprime, no se siente útil.
ella habla también de la pérdida de la masculinidad también, y es muy interesante, como no es todo psiquiátrico, ¿no? Bueno, esos son también factores emocionales, pero dice, acostumbrado a pasarle el lazo a los animales, se explica que sea una porque tiene de repente órganos fosforados, tiene armas de fuego, tiene otras posibilidades, sin embargo se ahorca. Es un método electivo en el interior del país. Ahí armas de fuego y ahorcamientos son los que están en la punta, viendo estudiando los métodos, viéndolos estadísticamente, son los métodos más comunes. El arma de fuego, además, ha proliferado la tenencia de armas de fuego, ¿no? Claro. Muchísimo. Doctor, tenemos que ir terminando, ya estamos pasados la media hora de la entrevista, pero queríamos preguntarle si hubo algún hecho que lo haya marcado en su trayectoria de médico legal, sí. Y que, bueno, ha enfrentado distintos asuntos y la mayoría muy fuertes en su actividad. ¿Hay alguno que...? Sí, hay unos cuantos. A veces son como que van rotando. En una época estoy rememorando unos y después otros, y a veces cuando voy por Montevideo transitando, tengo como una especie de mapa criminológico, porque digo, acá fue aquel hecho tan aberrante, acá fue aquel otro, acá fue que se tiró de la ventana, acá fue que la mataron, que la descuartizaron, acá. Hay hechos, sí, y en niños maltratados, por ejemplo, eso es muy impactante. Niños maltratados, maltrato mortal, maltrato infantil mortal, rotura de páncreas, rotura de traumatismo del cráneo. Esos son hechos muy impactantes que a veces te vienen a la cabeza. A la cabeza. ¿Y hay hechos que un forense lo movilizan? Sí. Uno tiene ese concepto de que está frío. Es hay, duro, es frío. Que le da lo mismo, hay una cáscara, uno forma una cáscara, sí, forma un mecanismo de defensa, pero a veces afloran, sí. Y no es que uno se enfríe, es como una defensa que hace. Yo recuerdo... De tratarlo de ver más desde el punto de vista científico y no ponerle mucho los sentimientos, porque es bravo. Es bravo, sí. No, además ese espíritu, esa valentía. Yo una vez estaba con el doctor Macedo comiendo un asado, tomando unos vinos, a las 2 de la mañana, y lo llama la policía de que habían encontrado en el Placer, no sé si 1 o 2 cuerpos fallecidos, y dice, bueno, llévenlos a la morgue, dice que ya voy para ahí, dice, ¿no? Entonces a las 2 de la mañana uno piensa que los tenía que ver, aparentemente la muerte natural, sin asistencia o algo de eso, pero digo, ese espíritu especial, más que valentía, espíritu especial que tienen los médicos forenses. A veces sí, a cualquier hora, en cualquier lugar, es bravo. Yo recuerdo que tenía un juez, don Juan Mariño, que cuando estábamos de turno con él, me decía, Guido, ya te puse la bota de goma en la valija del Passat. Tenía un Volkswagen Passat. Ya te puse me quedó esa frase. Porque a veces nos tocaba ir a barrios muy periféricos y meternos en el barro. Creo que fue el doctor Hermoso que nos dijo que capaz que por estas cuestiones era difícil encontrar recursos humanos jóvenes que quisieran dedicarse a esto. Claro. Sueldo más o menos bajo, mucho sacrificio, mal dormir, casos muy impactantes. Sí, no es fácil, hay que tener mucha vocación. Hay que tener vocación. Por suerte, aunque nos falten a veces recursos tecnológicos, los que abrazan esa tarea lo hacen con vocación. Usted, acá alguien me pone, usted fue hijo de un fiscal de corte, de Guido Berro también. Sí, yo me llamo como mi padre. Con su padre que fue Guido Berro Vives. Fue secuestrado, su padre. Sí, el 10 de marzo del 71. Porque era una época muy brava esa. El fiscal de corte, ahora que está todo este lío del fiscal de corte. Una época muy brava, y papá había hecho un informe
porque estaba muy difícil el tema de las penas y de los juzgamientos de los cabecillas del MLN. Y papá había hecho un informe inclinándose por un pase a la justicia militar. Eso le costó el secuestro. Él, a pesar de que él siempre fue partidario de la justicia civil, veía que estaba con ciertas debilidades la justicia civil. Secuestro de jueces, miedos, atemorizados. Y bueno, después se votó la ley de seguridad del Estado y pasaron todos. Pasaron todos. Y después hubo exceso también, pero bueno. También. Pero el hecho fue ese. Fueron a mi casa, nos ataron a todos con una especie de, podríamos decir esposas, pero eran unos alambres con una tuerca. Y nos inmovilizaron, con armas de fuego entraron, ¿no? Y que recuerdo que mi hermano se quiso medio rebelar, le pusieron el arma en la frente, así, bueno. Los quiso correr cuando se iban en el auto, porque lo llevaron en el auto propio, en el auto de en el auto de su padre. En el auto de 10 de marzo del 71, para interrogarlo, hacerle una especie de juicio. Qué épocas, ¿no? Porque se hablaba de cárcel del pueblo, tribunal del pueblo. Exacto. Y la cárcel del pueblo. Exactamente. Y que lo llevaban por unas horas, le dijeron a mi madre. Fueron 13 días de angustia. Después papá salió mal ahí, salió ya que, ¿cómo les podría decir? Salió como peleado con el mundo. Entonces renunció, se jubiló y se terminó su vida profesional. A pesar de que todavía tenía 58 años cuando eso, 58, 59. Porque él había nacido en 1912 y esto fue en el 71. Y yo entrando a facultad. Ahora en facultad, como me verán los compañeros, pero no tuve problema. Muy bien. No tuve problema. Doctor Guido Berro, además usted viene de una familia patricia, ancestral, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué fue? ¿Bisnieto de un presidente? Tataranieto. Son 6 o 7 generaciones. Pedro Francisco estuvo en la Constituyente, Bernardo Prudencio, que fue el presidente. Después Bernardo Gervasio fue jefe político de 33. Mi padre nació en 33 y después yo, así que 5 generaciones. 5 generaciones. Sí. Muy bien. De ensalada, de berros.